Bienvenidos al curso de contratación de obras públicas. Repito, bienvenidos al curso de contratación de obras públicas. Mi nombre es José Antonio Tenorio Fernández y vamos a dar inicio a lo que corresponde, o a la temática que corresponde a la segunda sección, proceso de selección de contratista o consultor. El sílabo aprobado por la universidad establece tres temas o tres subtemas dentro de esta sección o dentro de este módulo, que son los requisitos normativos para la selección de contratistas y supervisores de obras, riesgos en los procesos de selección y responsabilidades en los procesos de selección. Vamos a hacer algunas menciones o referencias normativas, es decir, vamos a detallar a qué nos referimos cuando hacemos alguna cita en las siguientes diapositivas. Cuando veamos las siglas LCE, estaremos refiriéndonos a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley 30.225. Digámoslo así, la Ley 30.225 o Ley de Contrataciones del Estado, así como las modificaciones introducidas a través del Decreto Legislativo 1341 a la fecha vigente. Las siglas RLCE estarán referidas al reglamento de dicha ley, aprobado por Decreto Supremo número 350-2015-EF, y sus dos modificaciones, el Decreto Supremo 056-2017-EF y el Decreto Supremo 147-2017-EF. Es importante precisar aquí que el reglamento no es lo mismo que el Decreto Supremo que lo aprueba. Ciertamente, cuando uno a veces se refiere al reglamento, comete el error de decir la norma, el artículo 25, el artículo 238 del Decreto Supremo 350-2015-EF, lo cual es incorrecto, dado que dicho decreto supremo no tiene 238 artículos, sino tan solo tiene 3 artículos. Siendo esto así, entonces no es lo mismo el decreto supremo que aprueba el reglamento que el reglamento mismo. Por eso lo correcto cuando nos refiramos al reglamento es decir reglamento de la ley 30.225 o reglamento de la ley de contrataciones del Estado. A diferencia de lo que ocurre con la ley, la 30.225, que propiamente la ley y la ley en sí no es que apruebe, sino que básicamente la ley de contrataciones del Estado es la ley 30.225. Figura distinta, por cierto. Dicho esto, comenzaremos entonces a hablar inicialmente de lo que son las fases de contratación. Recordemos un poco nuestro módulo anterior. Las fases de la contratación pública en general, son 3. Planificación y actos preparatorios, una segunda fase que es la del procedimiento de selección propiamente dicho, y una tercera y última fase que es la de ejecución contractual o ejecución del contrato. Primera fase, planificación y actos preparatorios. Segunda fase, procedimiento de selección. Y tercera fase, ejecución. Nosotros nos vamos a referir concretamente a la segunda fase, la fase de procedimiento de selección. La fase de procedimiento de selección es una fase referida a un procedimiento de contratación, a un procedimiento administrativo especial. He aquí entonces la pregunta que uno suele hacerse: ¿es proceso o procedimiento? La legislación antigua, la ley anterior, la versión anterior de la 30.225, hablaba de proceso de selección. A partir de la vigencia de la 30.225, hablamos de procedimiento de selección. ¿Es lo mismo proceso que procedimiento? No, no lo es. Proceso se refiere concretamente a los procesos que se tramitan en sede judicial. Los procesos judiciales son procesos, vale decir el proceso penal, el proceso civil, el proceso constitucional y así. En tanto que cuando hablamos de un procedimiento administrativo, de lo que se habla propiamente es de procedimiento. Y en el caso de la contratación pública, esta está sujeta a un procedimiento especial, que es el procedimiento de selección. Entonces, así las cosas, de lo que vamos a hablar en este segundo módulo es del procedimiento de selección de contratista o procedimiento de selección. Los objetos contractuales en materia de obra pública, es decir, sobre qué tipo de contratos son los que puede celebrar una entidad pública. En materia de obra pública, son básicamente contratos que se refieran a 3 objetos concretos. O es un contrato sobre la elaboración del expediente técnico, o es un contrato que contempla la ejecución de una obra, o es un contrato que contempla la supervisión de una obra.
cuando hablamos de la elaboración del expediente técnico y hablamos de la supervisión de obra, estamos hablando de consultoría de obra. La Ley de Contrataciones del Estado, en algunas ocasiones, y su reglamento, en algunas ocasiones, se refieren a la elaboración de expediente técnico. En otras ocasiones se refieren a la supervisión de obra. Y en otras ocasiones se refieren a la ejecución de obra. Pero también usa una distinta terminología, que es la de consultoría de obra. Cuando la ley o su reglamento hablan de consultoría de obra, se refieren a la elaboración de expediente técnico o supervisión de obra. De manera general, tanto la ley como su reglamento utilizan principalmente estas dos acepciones: ejecución de obra o consultoría de obra. Entendamos entonces, la consultoría de obra comprende elaboración de expediente técnico y a veces supervisión de obra. De tal suerte que el contratista, o mejor dicho, la persona natural o jurídica contratada para una elaboración de expediente técnico, también podría ser contratada para la supervisión de obra. Lo que sí es claro es que en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, no es posible que un consultor de obra sea además ejecutor de obra. O elaboras el expediente técnico, porque quien elabora el expediente técnico no puede ejecutar la obra. Y quien ejecuta la obra tampoco puede supervisarse a sí mismo. Entonces, o tenemos ejecutores de obra, que son los que construyen, o tenemos consultores de obra, que son o bien los que elaboran el expediente, o bien los que supervisan la obra, o bien los que elaboran y supervisan la obra. Hablemos ahora de los métodos o procedimientos de selección aplicables. Y aquí una precisión. La ley habla de procedimientos de selección. El reglamento habla de métodos de selección. Pero tanto métodos como procedimientos son exactamente lo mismo. Entonces podemos usarlos como sinónimos. Hablar de métodos de selección es lo mismo que hablar de procedimientos de selección. Retomemos entonces ahora el tema. ¿Cuáles son los métodos o procedimientos de selección aplicables en materia de obra pública? Cuando hablamos de la elaboración del expediente técnico, siendo un servicio de consultoría, puede ser concurso público o adjudicación simplificada. Una ejecución de obra se puede realizar mediante una licitación pública o una adjudicación simplificada, y una supervisión de obra puede contratarse mediante un concurso público o una adjudicación simplificada. Lo que sí está claro es que la modalidad de selección de consultores individuales no es aplicable a la consultoría de obras. Es decir, mediante la selección de consultores individuales se contratan consultores, es verdad, se selecciona consultores, ¿no? Personas naturales que van a brindar servicio de consultoría. Pero cuando ese servicio de consultoría se refiere a elaboración de expediente o supervisión de obra, esa modalidad, la modalidad de selección de consultores individuales, es un método, es un método o un procedimiento que no se aplica a la elaboración de expediente técnico ni a la supervisión de obra. Ahora bien, vayamos a la materia que nos convoca: requisitos normativos para la selección. ¿Cuáles son los presupuestos, condiciones, requisitos que establece la norma para que una persona natural o jurídica pueda ser seleccionada como adjudicatario de la buena pro en un proceso de selección, sea para ejecutor de obra o para ser consultor de obra? Básicamente los requisitos en esencia son los mismos: que esté inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, como lo prevé el artículo 34 del reglamento, que su oferta sea adecuada y que el precio sea adecuado, por decirlo de alguna manera. Estas acepciones las desarrollaremos más adelante. Pero en el caso de ejecutores de obra se exige un requisito más, que es el referido al precio. No al precio que propone, sino básicamente al precio, mejor dicho, al valor referencial de la contratación. Si yo soy ejecutor de obra, se supone, como ejecutor de obra, que estoy inscrito en el Registro Nacional. Y el Registro Nacional me habilita para una determinada capacidad de contratación. Es decir, yo como ejecutor de obra tengo una capacidad máxima para endeudarme o para contraer obligaciones, más que endeudarme en la prestación en la construcción, endeudarme en la ejecución de una obra, hasta un monto determinado. Ese monto que es un monto general, puede ser completado con distintos contratos que yo como contratista pueda tener. Bueno, la idea es que el monto de la convocatoria no exceda de mi monto no comprometido,
porque si excede de mi monto no comprometido, no estaré habilitado para ser un postor y eventualmente un contratista en determinado procedimiento de selección de ejecución de obra pública. Veamos ahora cada uno de estos requisitos de manera general. En cuanto al requisito de Registro Nacional de Proveedores, es importante apreciar que en materia de consultoría de obra se exige cierta especialidad, es decir, la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores de los consultores de obra está acotada a determinadas especialidades, 5 para ser específicos, descritas en el artículo 239 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Una de ellas está referida a obras urbanas, edificaciones y afines. Pensemos, por ejemplo, en la construcción de un colegio, la construcción de un hospital. Obras viales, puertos o afines, como una carretera, por ejemplo. Obras de saneamiento y afines, que como su nombre lo dice, una vía de saneamiento. Obras electromecánicas, energéticas y afines, una planta hidroeléctrica, por ejemplo. Y obras de represas, irrigaciones y afines, una planta de irrigación, ¿no? Estas son especialidades, pero ojo, la especialidad es para el servicio de consultoría, por tanto, podría estar referida tanto a la elaboración del expediente técnico como a la supervisión. Vale decir que si soy contratado para la elaboración de un expediente técnico de un puerto, debo tener la especialidad como consultor, debo tener la especialidad para la consultoría en obras viales, puertos y afines. Igualmente, si soy contratado para la supervisión de una represa, ¿no? De la edificación de una represa, entonces como consultor, para poder ser supervisor de una obra pública de represa, debo tener la especialidad correspondiente. ¿Y puedo yo como consultor tener una o más especialidades? Es correcto, sí se puede. ¿Y puedo yo en el camino adquirir nuevas especialidades? Sí, también. No es que de un inicio, sino que puede ser también de forma progresiva la adquisición de especialidades para efectos de los servicios de consultoría que puedo brindar eventualmente como contratista. Ahora bien, en cuanto a los requisitos normativos dijimos, en primer lugar, inscripción al Registro Nacional de Proveedores y en segundo lugar, una oferta adecuada. ¿Qué es una oferta adecuada? Una oferta adecuada es aquella que se ajusta a las características técnicas exigidas en las respectivas bases del procedimiento de selección. Por lo tanto, tratándose de licitación pública, deberá ser una oferta acorde a lo que establece el artículo 53 y 54 del reglamento. Si es de concurso público, para el caso de consultorías de obra, serían los artículos 62, 63 y 64 del reglamento, y tratándose de adjudicaciones simplificadas de conformidad con el artículo 67 del reglamento. Lo cierto es que una oferta que no es adecuada a las bases es una oferta que en principio sería inválida. ¿Puedo yo como postor plantear una alternativa distinta a lo que prevén las bases? No, no puedo. Las bases en realidad son reglas fijas, inalterables. Una vez integradas las bases, estas no pueden modificarse y por lo tanto la sujeción de todo postor es a su integridad, a la totalidad de disposiciones de carácter contractual contenidas en las respectivas bases y en el expediente técnico de obra. Ahora bien, en cuanto al tercer requisito que decíamos Registro Nacional de Proveedores, o una oferta adecuada y un precio adecuado. En principio, en materia de obra pública, tanto a nivel de consultoría como a nivel de ejecución de obra, ninguna propuesta económica o oferta económica, según el tipo de procedimiento, no puede exceder del 10% del valor referencial. Es decir, puede estar por encima del valor referencial y para esos efectos debe contar con la respectiva disponibilidad presupuestal para efectos del otorgamiento de la buena pro. Si no la tuviera, entonces no se podría otorgar la buena pro. Pero, además, no pueden ser inferiores al 20% del promedio de precios ofertados, incluyendo el valor referencial. ¿Esto qué significa? Que debemos coger los valores económicos propuestos por los diferentes postores válidos del procedimiento, ojo, se entiende de los válidos, ¿no? Y una sumatoria total, incluyendo el valor referencial, y a ese monto total obtenido debemos identificar cuál sería el 20% menos. Y ese es el tope mínimo de una oferta o propuesta económica. La base legal está en el artículo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado. Ahora bien, decíamos también que dentro del sílabo se nos exige hablar de los riesgos
a nivel de procedimiento. Debemos recordar, como seguramente se ha tratado en el módulo primero, que en la fase de actos preparatorios a la contratación, que la gestión del riesgo es una característica de la nueva normatividad en materia de contrataciones del Estado. Por ejemplo, la ley, en su artículo 32, que vemos en esta imagen, establece que en los contratos de obra deben identificarse y asignarse los riesgos previsibles de ocurrir durante su ejecución, según el análisis realizado en la planificación. Y dicho análisis, es decir, el análisis de los riesgos previsibles, forma parte del expediente técnico. Conforme al artículo 32, el expediente técnico contiene una planificación de los riesgos previsibles. El reglamento complementa esta afirmación en su artículo 8, cuando establece que la planificación incluye identificar riesgos previsibles, asignar los riesgos, las acciones y los planes de intervención, sea para su reducción o mitigación, conforme a los formatos que apruebe para efecto el OCE. Y finalmente, hay una directiva, la Directiva 012-2017 OCCD, que regula la gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras, la cual nos remite a la guía del Project Management PMBOK, que establece cierta metodología para el análisis, el análisis, la planificación de las acciones o planes de intervención, entre otros aspectos. Bien, dicho esto, entonces queda claro que hay un enfoque de gestión de riesgos en materia de obra pública. Este enfoque de gestión contempla los actos preparatorios, el procedimiento y la ejecución. Recuerdan ustedes que en las primeras diapositivas hablábamos de las tres fases del procedimiento o las tres fases de la contratación, que son los actos preparatorios, el procedimiento de selección propiamente dicho y la ejecución del contrato. Pues bien, la gestión del riesgo tiene un enfoque o tiene un impacto en esos tres aspectos. Pareciera que el enfoque solo tuviera efecto en actos preparatorios y en la ejecución del contrato, pero esto no es tan cierto. El enfoque de gestión de riesgos contempla actos preparatorios, porque el expediente técnico de obra debe tener la planificación de los riesgos, como ya se ha mencionado anteriormente, y en la etapa de procedimiento, ¿por qué? Porque la oferta debe de contemplar este enfoque de gestión de riesgos, porque va a significar eventualmente determinados costos por parte del contratista encargado de la ejecución. Y cuando el objeto contractual sea la elaboración del expediente técnico, pues con mayor razón. Si yo como contratista tengo por objeto contractual la elaboración del expediente técnico, entonces debo incluir en el expediente técnico que voy a elaborar ese enfoque de gestión de riesgos, es decir, la identificación y planificación de los riesgos. Y en la etapa de ejecución contractual, que es donde finalmente vamos a apreciar los riesgos, que es algo que veremos en el siguiente módulo, es donde se aprecia de mejor manera, porque el riesgo va a producirse en la realidad. En materia de consultoría de obras, decíamos, los términos de referencia que forman parte integrante de las bases deben hacer mención expresa a la aplicación de la directiva y a la guía PMBOK. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque para poder, en el caso de las consultorías de obras referidas sobre todo a lo que es a la elaboración de expediente técnico, cuando el Estado contrata a un tercero para que elabore el expediente técnico, eso implica que las bases deben necesariamente incluir en los términos de referencia que el contratista encargado de la elaboración del expediente técnico observe las exigencias y formalidades previstas en la Directiva 012-2017-OCCD y en la guía PMBOK. Igualmente, en los factores de evaluación, el propio reglamento establece expresamente que se debe calificar, ¿no?, la calificación y la experiencia del personal. Debe calificarse la experiencia del personal clave en administración de riesgos de obra. Es decir, el personal clave propuesto por el postor debe tener calificaciones y experiencia en materia de gestión de riesgos de obra. Responsabilidades en los procesos de selección. Principalmente vamos a encontrar que en el marco de un proceso de selección, sea para consultoría de obra o ejecución de obras, los responsables en primer lugar son los proveedores, sobre la veracidad de la información que proveen y que ésta sea adecuada
a las bases integradas del respectivo procedimiento de selección. Pero no solo es el proveedor, también es el comité de selección, que tiene que sujetarse a las disposiciones de la ley y el reglamento, así como también a lo establecido en las bases integradas del procedimiento y al expediente cuando tienen que elaborar las bases, ¿no es verdad? Pero ahorita estamos analizando lo que es la responsabilidad en el proceso mismo, es decir, desde la convocatoria. Quien dirige el proceso es el comité de selección y por lo tanto es el principal responsable en un proceso. Ahora, no es el único. Hay un funcionario delegado que es por el titular de la entidad y el propio titular de la entidad, quienes también asumen ciertas responsabilidades durante el desarrollo de los procesos. Piénsese, por ejemplo, en el caso del otorgamiento de la buena pro para montos que superan el valor referencial y que naturalmente requieren de una certificación de crédito presupuestario suficiente para que se pueda otorgar la buena pro. En estos casos se requiere aprobación del titular correspondiente. Documentos para analizar. Estamos acompañando la Directiva 012-2017 OCCD sobre gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras, la opinión número 152-2017 DTN y la guía práctica de gestión de riesgos. Estos documentos es recomendable que sean analizados por ustedes porque les van a brindar algunos elementos de juicio sobre lo que es la gestión de riesgos que abordaremos con mayor amplitud en el siguiente módulo. Muchas gracias.